En el video de hoy estaremos viendo algunas tiendas abandonadas y qué están haciendo las personas por sus alrededores. Cómo se gana la vida el cubano de a pie. Nos encontramos caminando por la avenida Velascoaín, una de las más concurridas de toda La Habana. A lo largo de esta arteria se pueden apreciar los pequeños negocios tratando de sobrevivir, tratando de salir adelante como buen cubano. Como bien sabemos, en Cuba ya es difícil abrir un negocio. El verdadero reto consiste en poder mantenerlo. Con el nuevo decreto ley de contingencia eléctrica se esperan apagones de más de 72 horas en los próximos días. También se dijo que los negocios estatales y privados tendrán que generar su propia electricidad a través del uso de fuentes de energía renovables. En La Habana los apagones son programados de 4 a 6 horas, a veces se extienden un poco más. En las provincias te la ponen 3 horas en la mañana y 3 horas en la noche. Permanecer más tiempo afuera que adentro de la casa, dormir en balcones y azoteas, se ha vuelto muy común en nuestros días. En algunas zonas los padres de los niños permanecen despiertos noches enteras con un abanico en la mano o un pedazo de cartón para poder enviarlos al día siguiente a la escuela. Los basureros cada día se vuelven más grandes. En algunos municipios se ha implementado el uso del fuego para reducir esta cantidad de basura que a veces llega hasta obstruir el paso peatonal. Lo malo de esto es que en Cuba existen muchos asmáticos y personas con problemas respiratorios y el humo que esto desprende les afecta considerablemente. Están pasando cosas en Cuba que suceden más frecuente de lo que pensamos, como el querer buscarle la solución a un problema y afectar a otras personas, directa o indirectamente. Con el transcurso de los años, el mayor sustento de las familias cubanas es sacar una pequeña mesita para las afueras de sus casas y tratar de vender sus mercancías. Muchos tienen sus licencias y venden sus mercancías en carretillas con todas las de la ley. Otros, sin embargo, corren el riesgo de sufrir grandes multas. Pero también están los que hacen cola para comprar los productos que sacan baratos. Estos ya no se ven muy a menudo, pero bueno, puede suceder y puede darse la ocasión. Estos los revenden ya sea en un puesto fijo o ambulante por la calle. Esta es la manera que ha encontrado el cubano para sobrevivir con el pasar de los años. Muchos de ustedes se preguntan que si el cubano vive de un salario estatal, y la respuesta es que no, el salario estatal no alcanza para nada, por lo cual el que no está inventando está tratando de subsistir con los medios que obtiene de su trabajo, o los beneficios que éste le brinda. Con la reciente subida del dólar, la chequera de los pensionados se ha visto reducida a $4.50, por lo cual muchos de ellos han tenido que refugiarse en la basura, a recolectar materias primas y a ver si se encuentran ropas o alimentos. Alimentos que a veces las personas dejan a un lado porque ya pasaron varios días o porque se quedaron sin electricidad y tienen miedo de que estén echados a perder, o porque esto último desgraciadamente sucedió. Vamos a cruzar la calle y les estaré hablando del pan y los huevos. Estos eran los salvavidas de los cubanos. Antiguamente en cualquier panadería estatal comprabas una buena barra de pan por un precio muy módico. Y si no tenías el dinero para la barra, te vendían la mitad. ¿Cuántos de ustedes recuerdan esos tiempos? Bueno, les digo que hoy en día se encuentra el pan rara vez en esos lugares y se hacen colas de largas horas. A veces en 3 horas se acaba el pan y hay que esperar a que lo vuelvan a hacer. Este proceso en ocasiones es interrumpido porque se va la corriente.
Por otro lado, el cartón de huevo cuesta 3.300 pesos. Estos serían $10, más que el salario mínimo en Cuba. Increíblemente, lo que antes le salvaba la vida al cubano, hoy es un lujo tenerlo en la mesa. Por aquí tenemos el banco que hace esquina en Zanja y Velascoaín. Se encuentra justo debajo de uno de los edificios que mejor se encuentran conservados en la actualidad. En este emblemático edificio, un apartamento puede llegar a costar fácilmente por encima de los $10.000. Las rentas mensuales llegan a costar desde los $300 a los $400. Ofrece vistas panorámicas y cuenta con elevador. Eso sí, lo malo es que te quedes trabado cuando se vaya la electricidad. El cubano vela la oportunidad a que rebajen de precio un producto o a que permitan la compra al por mayor. Con la llegada de las MIPYMES y los TCP, ya esto casi no se ve en Cuba. En pocos segundos les estaré mostrando una tienda en moneda nacional. Lo que me llama la atención es que está casi vacía. No tiene casi clientes ni hay nadie comprando. ¿Pero por qué será esto? La mayoría de los sectores estatales que venden diversos artículos en moneda nacional son de poca utilidad para la población. Es por eso que casi nadie los mira. Lo que pasa con la mayoría de estas cosas es que en los mercados informales se encuentran en mejor calidad y a mejor precio. De Caibarien también se acometen importantes obras de saneamiento y abasto de agua, las cuales continuarán su ejecución en 2025, explicó la gobernadora de Villa Clara, Milaxi Yané Sánchez Armas. Se va a comenzar a trabajar también en todo lo relacionado con los residuales de Caibarien. Comenzaremos este año y vamos a continuar trabajando el año que viene. En esta etapa de trabajo ha sido fuerte el trabajo de recursos hidráulicos en la provincia, pero realmente se están viendo los resultados. Y aún más ahora cuando ya tengamos un sistema de bombeo. Y bueno, como ustedes vieron, mucha ropa reciclada, muchas piezas de plástico de plomería, entre otras cosas que no sé quién las compra. Pasa por la parte de... Bueno, y aquí vemos la típica pizza cubana que antiguamente costaba 5 y 10 pesos en moneda nacional. Hoy nos las encontramos por encima de los 200 pesos. Vendría siendo unos 60 centavos en dólar aproximadamente. Esta que vemos justo a la izquierda en la esquina es la tienda de Yumurí. Bueno, lo que queda de ella porque también está cerrada. Al igual que Ultra, al igual que las otras que vamos a estar viendo más adelante. Muchas personas esperaban que estas tiendas pasaran a MLC, al igual que pasó Carlos III, junto con todas las demás. Pero bueno, lamentablemente se han dejado destruir. Y por acá vemos a este visitaxero durmiendo. Este señor con esa edad no era para que estuviese trabajando, pero bueno, ustedes saben cómo son las cosas en Cuba. Esto que tenemos a la izquierda es un círculo infantil. Aquí está también la parada, justo aquí se sientan las personas en los portales, al igual que al frente. Cuando más colapsada está la parada es sobre el horario de las 4:30 a 5 de la tarde, que es cuando empiezan a salir las personas de los trabajos y los niños de la escuela. Desde hace varios años atrás, los quicios y portales de la avenida Carlos III se ha convertido en el sustento de vida de cientos de personas. Eso lo vamos a estar viendo en próximos minutos.
Cada mañana, personas de todas las edades se reúnen en este lugar para la venta de diversos artículos. A veces aquí encuentras lo que no te encuentras en ninguna tienda, ni tan siquiera en ningún privado. Es increíble que estas personas tienen antigüedades, tienen cosas que ya no se ven hoy en día y que incluso te las puedes encontrar mucho más barata que en cualquier punto de venta estatal o privado. Se hace muy común ver a las abuelas vendiendo lo poco que logran adquirir en las compras programadas del mes. Anoche estaba La vida en Cuba es una incesante lucha desde que te levantas hasta que te acuestas. Salir a vender algo a las calles se ha convertido en la vía de escape de miles de cubanos. Debido a los bajos salarios y a los altos precios, las personas se ven obligadas a vivir del diario. A medida de que vamos avanzando, ustedes se preguntarán de dónde salen todas estas mercancías. Si bien es cierto que la mayoría de los productos son de procedencia dudosa, algunos van casa por casa recolectando lo que ya otros no usan. Siempre hay un vecino cercano o un conocido en disposición de ayudar con ese artículo olvidado que lleva tirado ahí un montón de años. Los que no cuentan con las posibilidades antes mencionadas obtienen las cosas de la basura. A veces las personas arrojan objetos a los que se le puede dar una segunda oportunidad de vida. Esto sucede principalmente en zonas privilegiadas como Playa y Siboney. Por acá vemos un monitor de computadora antiguo. Aunque ustedes no lo crean, estos monitores se siguen usando en Cuba. También unos artículos variados de cocina. La lucha diaria del cubano consiste en salir a buscar el pan de cada día y al día siguiente repetir lo mismo del día anterior. Los temas más hablados en las esquinas son: ¿sabes que entró a la bodega? ¿A qué hora la van a quitar hoy? ¿Sabes si hoy es día de agua? Entre muchos otros más. Esto es lo que se ha convertido Cuba. Los corredores de Carlos III son bien conocidos por sus múltiples negocios. Aquí existen pizzerías, heladerías, tiendas de regalos, piñateras, entre muchos otros. Antiguamente se podían ver las mercancías exhibidas en los portales. Ahora con la nueva ley tiene que estar todo de la puerta para adentro. Si no, las personas son multadas o pueden sufrir el decomiso de estas mercancías. Este que vemos acá es el mercado de Carlos III. Todas estas personas que se ven una al lado de la otra están esperando por la compra programada del mes. Esto es una vez al mes. Puedes venir y comprar algo de aseo y algo de comida. Aunque estos productos a veces no vienen completos. Luego tienes que esperar al otro mes a ver si llegan. Esta fruta que ven aquí se le conoce como piña de ratón. Esto se usa para combatir los parásitos intestinales. Déjame saber en los comentarios cómo se le conoce en tu país. Mira Samuel ahí. Está tan bien. Mientras pasa el tiempo, nos preguntamos qué sucederá con los problemas a los que nos enfrentamos diariamente. Existe un punto en el cual todos nos sentimos estancados en la vida. A veces, por mucho que se lucha, se termina en el mismo lugar. El cubano se levanta desde temprano y sale a comprar o a tratar de vender algún producto o servicio. Esto lo vemos reflejado diariamente en nuestra sociedad.
Los menos afortunados exhiben sus mercancías en el piso, en donde primero encuentren un local disponible. Cuando veamos a estas personas, comprémosle las cosas a ellos. Apoyemos a los negocios pequeños. Algunos de los portales vacíos que se alcanzan a ver en esta arteria son negocios que están en construcción, aunque algunos otros han recogido sus pertenencias y han cerrado. Esto se debe debido a que los apagones hacen que las mercancías se echen a perder. Los pequeños negocios no tienen el poder adquisitivo para adquirir las plantas, además de la gasolina que éstas necesitan para poder mantener el buen funcionamiento de las mismas. Muchos han tenido que reinventarse y vender productos enlatados o productos conservados que no dependan de la electricidad. La cafetería que estaremos viendo a continuación vendía los mejores panes con lechón de toda la zona. A medida que empezó a subir la libra del cerdo, ellos tuvieron que subir el pan. Muchas personas no podían pagarlo, por lo cual tuvieron que dejar de vender el pan temporalmente. Ahora se dedican a la venta de pizza. Estas vienen costando unos 200 pesos, como les decía anteriormente. La típica pizza cubana, antiguamente asequible para muchos bolsillos, hoy alcanza 20 veces su valor anterior, lo que viene siendo 60 centavos a como está el dólar en el mercado informal de divisas extranjeras. Aquí se venden frituras, chiviricos, los matahambres del cubano de a pie. Por acá por la esquina vemos que han abierto un mercado. El poder que tiene el sector privado. Vemos que cuando un particular abre un negocio, cambia la fachada, cambia la pintura, todo coge un aire diferente. Si desean pueden pausar el video para que vean las ofertas de una pequeña cafetería. Como bien les dije anteriormente, les recuerdo que todos estos panes costaban entre 10 y 15 pesos moneda nacional, muy accesible para todos los bolsillos. Hoy en día comerse un pan con tortilla es un lujo, ya que un huevo ronda sobre los 100-120 pesos en moneda nacional. Carísimo, pero bueno, no hay. Como escucharon de la boca de un buen cubano, todo está carísimo y la razón es que no hay. Para que vean cuánto cuesta hacer las necesidades fisiológicas en una taza de baño. En breve les estaré mostrando una de las tiendas abandonadas. La Granera, una tienda que proveía de varios insumos, se encuentra en total desuso. Ahora hay que acudir a las cafeterías a comprar lo que uno necesite. Siempre hay que morir con los privados, que son los que tienen las cosas. En los portales de monte hacen gala las fosas reventadas, la podredumbre, los edificios apuntalados y las personas tratando de salir adelante con sus pequeños emprendimientos. Este edificio que vemos acá al frente es lo que queda de la antigua tienda La Casa Mimbre. Antiguamente aquí vendían una gran variedad de productos donde los cubanos venían y se compraban sus cositas cuando cobraban a final de mes. Lamentablemente esto se encuentra en total abandono y desuso. Ha pasado a formar parte de la lista de los tantos lugares en Cuba víctimas de la desidia. Sus alrededores no nos cuentan una historia diferente. Es un peligro estar incluso parado debajo de estos lugares. En cualquier momento pueden colapsar. Esto es un pequeño negocio que venden útiles del hogar. Vean el precio de una muñeca, casi $5. Me faltó por mostrarles la tienda Alborada. De esta solo funciona una pequeña parte y es la que se encarga de repartir los pañales una vez al mes
entre otros insumos. De hecho, como tienda ya no está funcionando nada, se encuentra en total desuso y abandono también. Si les ha gustado el video, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejarme sus comentarios, dejarme su like, compartir este video con amigos y familiares y estar al pendiente de próximos contenidos. Nos vemos.